Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en este video vamos a ver cómo implementar un movimiento sencillo del jugador, pero también el cómo implementar de manera simple y efectiva la funcionalidad de hacer salto entre paredes del jugador. Muchas veces, digamos que cuando intentamos implementar esta mecánica puede llegar a volverse un poco tediosa, un poco compleja, porque digamos que no tenemos en cuenta varias cosas que podemos hacer dentro del mismo Unity para la verificación de colisiones y la hora de interpretar los layers para saber si estoy, por ejemplo, en una pared o no. Y de esta manera aplicar unas fuerzas correspondientes hacia direcciones específicas de acuerdo a qué tipo de pared estoy detectando. Entonces, si nosotros ejecutamos ahora mismo el juego, verán de que tenemos el movimiento de nuestro personaje con una gravedad. No hay como mucha ciencia, tenemos el salto y también vemos de que si por ejemplo saltamos sobre la pared y salto hacia la otra, pues vea que hace como tal el salto. Aquí podemos incluso ajustar esos valores para que sea de una manera más efectiva. Si vamos aquí al player, le subimos por ejemplo el valor a la distancia de la detección de paredes, pues lo podemos ver de una manera mucho más fluida. Vamos a ejecutarlo y vean que por ejemplo lo hace de una manera bastante eficiente. Además de que si está pegado a una pared, pues también tiene en cuenta de que, digamos que el personaje puede estar, aunque esté agarrado, puede irse deslizando por la pared de manera leve. Entonces, ¿cómo implementamos esta funcionalidad? Pues bien, vamos a ver primero lo que tenemos dentro de la jerarquía de objetos. Pues la verdad es que aquí no tenemos muchas cosas, tenemos solamente a nuestro jugador con este modelo 3D del personaje. Tenemos como componentes un rigid body, en este caso tengo un freeze rotation pues para que no rote hacia ninguno de estos ejes, además de que tengo la posición en Z en congelada para evitar de que este se vaya por ejemplo a estas posiciones y se caiga del mapa. Entonces miren que por ejemplo este, aunque lo tengo implementado en un entorno 3D, esto sirve perfectamente para juegos 2D. ¿Qué más? Tenemos un Capsule Collider, la colisión de nuestro personaje, y tenemos un script que sería como tal el controlador, donde tenemos la velocidad de movimiento del jugador, la fuerza de salto entre paredes, que estamos interpretándolo como dos valores diferentes. Tenemos un layer que me identifica cuál es el suelo, otro layer que me identifica cuál es el muro, y luego dos transform, que el primero es como un transform como tal que me indique en dónde está el suelo. Este es como tal la referencia a uno de los elementos que me indique que está por ejemplo en los pies del jugador, para que este mismo detecte si está entrando en contacto con el suelo o no. De hecho, esta esfera roja que ven aquí, trazado en líneas, es como tal el área, bueno, el entorno en el cual digamos que detectamos si está tocando el suelo. Entonces es importante que este ground check tenga una referencia a un transform que esté en los pies del jugador, así de sencillo. Luego el wall check, pues necesitaríamos de que tuviera una referencia de algo que estuviera como en el centro del jugador más o menos, que si ven esta línea azul es la que detecta si está chocando contra una pared que está al frente o atrás del jugador. Y luego tenemos otros valores que es por ejemplo el ground check radius, que simplemente me indica qué tanto radio o qué tanta área de detección de esa colisión con el suelo le podemos dar. Lo mismo con la distancia en, en detección de muros. En este caso le tenemos un valor de 0.75 para que tenga buena margen de error y no choque contra la colisión. Y en este caso la velocidad de deslizado de la pared, pues ustedes la pueden ir ajustando para que se deslice o más rápido o más lento. Entonces listo. ¿Qué más podríamos tener por acá? Pues simplemente tenemos los transform que utilizamos para el suelo y para el muro. Tenemos en el suelo simplemente un cubo escalado con un layer de piso. Recordemos que este layer es el mismo que se le asigna aquí a ground layer para que funcione. Lo mismo con las paredes. Por ejemplo, aquí tenemos una pared. Tenemos, en este caso tenemos el layer del floor, pero porque lo tiene esta pared, pero realmente si nos podemos mirar, debería tener el layer de wall.
De hecho, ahora mismo voy a hacer este ajuste. Voy a cambiar a este a pared. Entonces vemos que estos dos tienen el layer de muro, que es el mismo que se le asigna al jugador aquí, para que lo tenga en cuenta. Y listo, pues simplemente tenemos esto. Ahora vamos a ver cómo lo implementamos a nivel de código. Ahora, para ver lo que tenemos implementados, pues simplemente tenemos una referencia al rigid body, que es el que nos va a permitir aplicar las fuerzas de salto como tal, ya sea el salto directamente en el suelo o el salto entre paredes. Luego tenemos, como les mencionaba antes, la velocidad de movimiento. En este caso le doy un valor inicial de 5. La velocidad de salto, que este es el salto estando en el suelo, que tengo una fuerza de 7. El salto estando en otro muro, que también tiene una fuerza de 7, pero ustedes la pueden variar. Los dos layers que corresponden este al suelo y este a los muros. Los dos transform, que este corresponde pues, a la verificación, o básicamente que está al pie del jugador. El del muro que está justamente en el centro del jugador. La verificación pues, del radio o básicamente del área de detección del suelo. Esto pues el área de detección del muro. Y esto sería la velocidad de deslizado. Ahora, aparte de estos, tenemos otras propiedades o otros atributos que en este caso son privados. Que el primero es uno que me ayudará a verificar si estoy en el suelo o no. Otro que me ayudará a verificar si estoy tocando un muro o no. Otro que me indica si me estoy deslizando en el muro o no. Otro que me ayuda a verificar si puedo hacer un salto entre muros. Porque pues hay unas ciertas restricciones antes de, pues, para tener en cuenta antes de, digamos que, permitirle al usuario hacer un salto pues, entre las paredes. Luego tenemos, digamos que una dirección, que en este caso lo estamos manejando como un valor entero. Ahorita vamos a ver por qué. Pero estos tenemos una dirección para saber si es un muro que está a la derecha o a la izquierda. Y por último, otro booleano que me indica si pues, estoy haciendo un salto entre paredes. Así de sencillo. Luego, dentro del método awake, lo único que tenemos es pues, que inicializar como tal el rigid body con el getComponent y pues accediendo al rigid body. Y luego lo que yo hago es que pues simplemente, por si acaso, le pongo aquí directamente en código, que pues freeze rotation sea igual a verdadero para pues, evitar de que el personaje rote. Luego dentro del update hago llamado a 4 métodos. Uno que se encarga del movimiento del jugador, otro que se encarga del salto del jugador, otro que se encarga de la verificación de si estoy chocando contra un muro o no. Luego tengo un método que se ejecuta para pues, verificar si estoy deslizándome con un muro o no y pues que haga como tal el deslizado. Ahora vamos a ver cada uno de estos. Primero, el movimiento del jugador no es muy complejo. Lo único que tenemos es que vamos a verificar si estoy saltando si no estoy saltando entre muros, eso es importante. Y en dado caso, pues entonces vamos a acceder a qué dirección me estoy moviendo y a partir de qué dirección en X me estoy moviendo, pues entonces simplemente creo un vector que tiene ese movimiento únicamente en X, vean que en Y y en Z pues tienen un valor de 0 y lo multiplico por la velocidad de movimiento que tiene nuestro jugador. Ahora, acá creo también otro vector 3, que en este caso sería la nueva velocidad, sin tener en cuenta, bueno, o más bien teniendo como en cuenta solamente el valor en X que tenemos aquí en este vector 3, que es este de aquí. ¿Por qué? Porque pues también tenemos que tener en cuenta la velocidad que ya traiga el jugador en Y, en el caso de que digamos esté cayendo y yo me mueva, por ejemplo, en el aire mientras esté saltando, pues digamos que no se quede bloqueado el jugador en el aire por esta velocidad en 0. Lo mismo por si luego implementan alguna mecánica con respecto a velocidades en Z, pues habíamos visto que siempre va a estar en 0, pero pues por si acaso lo tengo aquí. Y luego pues simplemente modificar el valor de la velocidad en el rigid body por esta nueva velocidad que tiene en cuenta el movimiento en X, la gravedad o las fuerzas en Y y las fuerzas que se le puedan aplicar en Z. Luego tenemos el método del salto, que pues en este caso tenemos pues un booleano que me indica si estoy en el suelo o no. Y luego con las físicas creamos esa esfera que habíamos visto roja en los pies del jugador, precisamente en esa posición, con este radio o con esa
área de detección y que sea específicamente con el layer de suelo. Entonces con esto me detecta de pues, si está chocando en este caso con el suelo. Y a partir de esto lo que yo hago es verificar primero si estoy presionando la tecla de salto. Si es así, entonces verifico si estoy tocando el suelo. Entonces si es ese caso, yo puedo pues aplicarle como tal una fuerza de salto al jugador. En este caso sería efectivamente hacia arriba, por eso utilizo el vector 3.a multiplicado por la fuerza de salto. Así de sencillo. Y en este caso utilizo el modo de fuerza impulso, pues para que sea solamente como una fuerza instantánea al jugador al principio. Y en el caso de que yo no esté detectando el suelo, entonces, ¿qué tipo de salto podría ser si no estoy en el suelo? Pues la única opción es que sea de muro, pero hay que de igual manera validar ciertas cosas. Primero, voy a validar si estoy tocando el muro, eso es importante. También voy a verificar que no esté en el suelo. El salto del muro solo se puede hacer si no estoy en el suelo. Eso es como una de las restricciones que yo le puse. Y la otra es que pues verificar si yo puedo hacer el salto de muros. Pues en este caso, pues porque de pronto puede pasar de que estoy tocando un muro, presiono el salto. En este caso, pues se tiene que volver en falso pues este valor. Y digamos que si no se vuelve en falso, va a seguir detectando el muro y va a poder seguir haciendo saltos durante un corto periodo de tiempo hasta que deje de detectar el muro. Esos son problemas que son muy específicos, pero que de igual manera hay que tener en cuenta. Luego tenemos un método que es la verificación del muro, wall check, que pues simplemente primero validamos si yo puedo hacer un salto de muro, pues le cambio el valor a si estoy tocando el muro o no. En este caso tengo dos casos, valga la redundancia. Uno es si estoy tocando un muro hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Pues la única diferencia acá es este menos. En este caso, si yo pongo un menos transform.right, que sería la derecha, pues inevitablemente me toma el valor opuesto, que es el izquierdo. Entonces es precisamente por eso que se utiliza. Eso es para el muro derecho y eso es para muros izquierdos. Luego, ese valor pues simplemente queda almacenado acá. Tenemos el método de wall slide, donde se utiliza precisamente este boolean. Entonces, si yo estoy tocando el muro y no estoy en el suelo, también tengo que tener en cuenta si la velocidad del jugador es menor a cero, o sea, si yo me estoy cayendo, básicamente, y no estoy haciendo un salto entre muros. O sea, miren que es muy específico. Estoy en el muro, no estoy tocando el suelo, me estoy cayendo y no estoy saltando. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es deslizarme. Así de sencillo. Y entonces, en ese caso, pongo que me estoy deslizando, es verdad. Luego, el rigidBody.velocity, o sea, la velocidad del jugador, le dejo la misma en X, le dejo la misma en Z, pero en Y, pues le pongo esa velocidad de deslizado. En ese caso, con un valor negativo, porque estoy yendo hacia abajo. Luego, en el caso de que pues, alguno de estos no se cumpla, entonces yo simplemente le digo, no, pues no debería estar deslizándose y por eso lo pongo en falso. Ahora, bien que hemos visto como tal esos cuatro métodos que son los que se ha estado llamando dentro del update, pero pues dentro de estos métodos se llaman otros métodos. Por ejemplo, este de wall jump, que no lo hemos visto, que sería como tal este de acá. Este, ¿qué es lo que hace? Pues es el que, pues, como tal, aplica la fuerza al jugador hacia una dirección específica si estoy parado en un muro. Entonces, pues mira que como por ejemplo aquí dentro del jump, hemos validado de pues, si es un muro, bueno, si estoy tocando un muro, si no estoy en el suelo y si puedo saltar, entonces aplico el salto entre muros específicamente. Entonces aquí lo único que hago es eso mismo. O sea, yo lo que digo es wall jumping, o sea, si estoy saltando entre muros, es verdad. Puedo saltar entre muros, en este caso sería un falso, porque pues ya estoy saltando. Luego, lo que yo hago es que voy a calcular la dirección hacia la cual debo saltar. Que pues en este caso habíamos dicho que la dirección era un entero, ¿cierto? Que donde utilizaremos el valor de -1 si voy hacia la izquierda, de 1 si voy hacia la derecha, y pues el valor de 0 sería como si no pasara nada, pero pues en este caso no lo tendrá, a menos de que sea como inicialmente.
Y ahora lo que hago es este Raycast, que es esta línea que ustedes vieron aquí al principio, esa línea azul, para detectar colisiones. Entonces, utilizo este Raycast y yo valido. Listo. Desde la posición de origen o el centro del jugador hacia la derecha, hacia cierta distancia y pues detectando únicamente el layer del muro. Si este Raycast lo detecta de manera correcta, lo que yo hago es que digo, no, pues si yo estoy detectando un muro hacia la derecha, o sea, si estoy en un muro pegado a la derecha, entonces inevitablemente el salto que debo hacer es hacia la izquierda. Entonces por eso me dirá que si esto es verdadero, si es hacia la derecha, pues el siguiente salto va a ser hacia la izquierda. Y si esto es falso, es decir, no detectó nada a la derecha, entonces yo quiero decir que entonces si yo estoy pegado en un muro de la izquierda, me voy a saltar hacia la derecha. Entonces es por eso que esto puede llegar a ser un poco confuso, pero piénsenlo así. O sea, si yo estoy pegado en un muro a la derecha, quiero saltar hacia la izquierda, y si estoy pegado en un muro de la izquierda, quiero saltar hacia la derecha. Y precisamente por eso es que el personaje, cuando está aquí, salta hasta acá, cuando está acá, salta hasta allá y así sucesivamente. Luego creamos un vector 3 donde pues necesitamos como tal la dirección de salto, que sería ese -1 o 1 dependiendo de hacia dónde quiero saltar. Eso me indica la dirección precisamente. Luego, con qué intensidad. Entonces, precisamente por eso es que le hago la fuerza de salto entre muros. Luego, lo que yo hago es que en el vector le pongo en la posición y, o bueno, básicamente en el valor y de el vector de salto, la fuerza de salto de toda la vida, porque pues tenemos que involucrar la fuerza del salto hacia la izquierda y derecha, que esto sería pues precisamente en horizontal en X, y de igual manera tendríamos que hacer el salto hacia arriba, es decir, el jump force. Y pues en Z, como no estoy aplicando ninguna fuerza, sería un valor de 0. Por último, pues dentro del rigidBody.velocity le aplicamos esa fuerza que pues le pusimos aquí, pues con respecto a la fuerza entre muros y la fuerza hacia arriba. Y ya por último, lo que yo hago es invocar a este evento, que este evento lo único que hace es que pues me quita otra vez estos valores, o bueno, los devuelve a los valores originales para que pueda volver a hacer otro salto luego. Que pues lo único que hace es que invoca este método después de 0.3 segundos. Entonces, por así decirlo, hay un delay entre cada uno de los saltos de muro de 0.3 segundos, para que lo tengan en cuenta. Y pues lo que hace es esto, o sea, ya dice directamente que ya no estoy saltando entre muros y que yo puedo seguir saltando. Y este onDraw Gizmos es el que me permite dibujar esas áreas dentro de Unity, dentro de acá de la escena. Entonces, si aquí tenemos un rayo y aquí tenemos una esfera, entonces simplemente lo único que hace es que para el piso, que es la esfera, pues la dibujo de color rojo desde la posición de la verificación del piso y con este radio. Y en este caso, para los del muro, como es una línea, pues entonces dibujo una línea precisamente de color azul. En este caso, una que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda. Y ya, así de sencillo. Estos 125 líneas de código componen por completo toda la funcionalidad de movimiento y de salto que puedan llegar a necesitar. Ya el resto que ustedes tendrían que hacer es simplemente jugar con los valores, por un lado, y por el otro, pues con los layers de los diferentes elementos. Entonces, pues nada, eso sería como todo, como una forma de hacer ese salto entre muros de manera muy sencilla. Y pues el código pues ya lo tienen aquí disponible para que lo puedan incluso utilizar en cualquiera de sus proyectos. Y eso sería todo, sin nada más que decir, nos vemos en futuros videos.